Estamos cumpliendo 40 años del regreso a la democracia en el Ecuador. Luego de una década de militarismo, el Ecuador retornó a la democracia en 1979. En estos 40 años de democracia, que iniciaron con la presidencia de Jaime Roldós Aguilera, hemos atravesado bonanzas petroleras, crisis económicas, feriado bancario, la guerra con el Perú y la posterior firma de la paz, el derrocamiento de 3 presidentes, además del autoritarismo y la profunda corrupción en que nos sumó el gobierno anterior. Tras este panorama, ¿cuál es la situación actual de la democracia en el país? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Hoy nos acompaña Santiago Basabe, politólogo y quien está liderando en este momento los ciclos de conferencias por los 40 años del retorno a la democracia en el país. Esto está sucediendo justamente en la Flaxo. Santiago, qué gusto tenerlo esta mañana. Hola. Este día, no me acostumbro que es tarde. Hola Gisela, buenas tardes y buenas tardes a tu audiencia. Bueno, quiero invitarte y a nuestros oyentes también a que escuchemos un reportaje de cuáles han sido sus hechos más destacados durante estos 40 años de democracia. A continuación, Jefferson Sanguña nos tiene el detalle de la información. Era la década de los 70 y Ecuador estaba sumido en una inestabilidad política. Dictaduras militares y presidentes interinos asumían el mandato del país en poco tiempo. Tras el triunvirato liderado por Alfredo Poveda, Ecuador tuvo una reforma en su constitución de 1978 y se llamó elecciones presidenciales. Fue entonces que el 10 de agosto de 1979 el país dejó atrás la dictadura y volvió a la democracia gracias a la victoria electoral de Jaime Roldós Aguilera. Sin embargo, ¿cuáles fueron los hitos más representantes tras cumplirse 40 años de volver a la democracia? Jaime Roldós fue el primer presidente de esta etapa política. Estuvo casi 2 años al frente del país, pues murió en un accidente aéreo. La inestabilidad política regresó por el escándalo de Alberto Dajic en 1995 y fue destituido por mal uso de gastos reservados. Abdalá Bucaram fue el primer presidente en historia del Ecuador destituido por incapacidad mental en 1997. En 40 años ha habido 2 constituciones, la de 1998, adoptada por Fabián Alarcón después del derrocamiento de Abdalá Bucaram, y la de Montecristi en el 2008, liderada por Rafael Correa. Desde 1979, Ecuador tuvo 14 presidentes, siendo Lenín Moreno el último hasta la actualidad. Uno de los periodos que marcaron la historia del país fue la del correísmo. Rafael Correa fue presidente desde el 2007 hasta el 2017, una época que estuvo marcada por obras sociales, que actualmente son criticadas e investigadas por la justicia ecuatoriana. Así, este próximo 10 de agosto, Ecuador conmemora sus 40 años de haber devuelto la democracia al país. Jefferson Sanguña, Notimundo. Gracias a Jefferson por la información en ese reportaje. Y con todo ese panorama que hemos visto, Santiago, estamos por cumplir 40 años de haber regresado a la democracia en el país. Pero, ¿todavía somos vulnerables? Hola Gisela, nuevamente. Bueno, yo creo que la democracia siempre es vulnerable. O sea, no existe democracia en el mundo que sea inmune a la posibilidad de retrocesos, de afectaciones. La democracia más consolidada, la única que no ha tenido una interrupción a lo largo de la historia es la norteamericana, la de los Estados Unidos, y ahora mismo tienen un presidente que genera muchísimas tensiones. Esto solamente para ejemplificar que la democracia siempre es imperfecta. Churchill decía que la democracia es el peor sistema de gobierno que se han inventado los hombres, excepto todos los demás. Entonces, a mí me parece que haciendo un balance general, el país en todos los sectores, en todos los ámbitos, debería tener una gran satisfacción por estos 40 años de democracia, si se considera que es el periodo más largo del régimen democrático desde 1830, desde el retorno a la democracia, desde el inicio de la vida republicana. Nunca habíamos tenido un periodo tan largo de democracia, con todos los altibajos que seguramente vamos a discutir, desde luego, pero en general me parece que llegar a 4 décadas es un momento oportuno para hacer un balance, pero en principio para tener una visión optimista de lo que le puede deparar al país en el futuro. Santiago, empecemos por contar cómo era el Ecuador de 1979 tras una década de militarismo y a un paso de regresar pues a la democracia, sobre todo tomando en cuenta que si bien es cierto atravesábamos pues gobiernos militares, estos no se comparaban con los abusos vividos en dictaduras de otros países de la región, como hablemos de Chile, de Argentina. Así es, y ese es el primer punto a considerar, ¿no? Estos 40 años tienen
tienen que ver con varias ideas fundamentales. Una, que precisamente no tuvimos afortunadamente regímenes lesivos a los derechos humanos, como el caso del Cono Sur, Argentina, Brasil, el caso chileno, el caso uruguayo. Fueron de dictaduras que acá se les calificó como dictas suaves en general, pero que no por ello dejaron de estar presentes persecuciones políticas. Tanto es así que el primer presidente del periodo en el 79 debió ser Asad Bucaram. Él era el político más reconocido, más influyente del país, y por una maniobra de las Fuerzas Armadas fue impedido de ser candidato, y ese es el origen de que el abogado Roldós pueda llegar a ese espacio. Entonces, hay cuestiones que se dieron en el 79 y que ya no tenemos ahora. Pongo algunos ejemplos. La legislatura del 79 tuvo 0 mujeres, por ejemplo. La legislatura de ahora tiene casi un 50%, una paridad, con todas las debilidades que están de por medio, que también las podemos discutir. Pero mira, ahí tienes un ejemplo claro de cómo el Ecuador ha avanzado en estos 40 años. En el 79 no existía ningún legislador o legisladora de minorías indígenas, por ejemplo. Ahora tenemos gente en altos espacios de toma de decisión. La señora Tamaín, por ejemplo, en el Consejo Nacional Electoral, legisladoras, gobernadoras, alcaldesas. Entonces, hay algunas diferencias importantes. Hacia el año 79 no teníamos una política internacional consolidada, una agenda clara, orientada a cómo queremos que nos vea el mundo. Yo creo que ahora, luego del periodo de los 10 años del presidente Correa, se está retomando eso. Hay una imagen internacional, hay una política pública en términos limítrofes. Hemos resuelto el conflicto con el Perú. Entonces yo creo que esas son algunas de los hechos que dan cuenta de que estos 40 años no han sido en vano y deberían ser motivo de una reflexión mucho más profunda de la que lamentablemente me parece que damos hoy por hoy. Definitivamente coincido, Santiago, contigo en que se han dado algunos hechos importantes que han fortalecido la democracia en nuestro país. También se han dado algunos infortunios, y creo que nadie mejor para contarnos sobre ello que una mujer que vivió justamente momentos muy difíciles de la democracia en nuestro país. Estoy hablando de la primera y única mujer presidenta constitucional del Ecuador, así como la primera vicepresidenta quien alcanzó el cargo con el convulso gobierno de Abdalá Bucaram, es Rosalía Arteaga Serrano. Ella está también con nosotros a través vía telefónica, justamente porque está fuera del país, pero hemos querido tenerla porque su voz es importante también para analizar estos 40 años de regreso a la democracia. Doctora Arteaga, muy buenas tardes. Buenas tardes, un saludo cordial a todos quienes se encuentran en la radio, en la cabina, y a todos quienes nos escuchan. Rosalía, su fugaz paso por la presidencia tras la destitución de Bucaram, luego de ser cesado por el Congreso, que lo destituyó por incapacidad mental, ¿cree usted que es uno de los ejemplos de la fragilidad de nuestra democracia en estos 40 años? Me está llegando con mucho ruido la voz, pero en todo caso entiendo que usted... Lamentablemente tenemos un problema, Santiago, con la conexión con Rosalía Arteaga, pero enseguida vamos a solucionar el problema. Doctora, le agradezco. Enseguida vamos a solucionar este problema, pero seguimos con el tema que hemos estado conversando. ¿Sí tenemos todavía? ¿Tenemos o no? En un ratito más. Bueno, Santiago, conversábamos sobre aquellos hitos importantes de estos 40 años de regreso a la democracia. Pero sí me gustaría, bueno, durante los 40 años pues hemos vivido episodios que creería yo han servido para el fortalecimiento de la democracia. Por ejemplo, usted hablaba de esas reivindicaciones de los grupos indígenas, la revuelta en 1990, en la época de Rodrigo Borja, que justamente convirtió al movimiento indígena ecuatoriano en uno de los más importantes de Latinoamérica. Sin embargo, ¿qué pasa el día de hoy con estas luchas como las que vemos hoy en día de los grupos feministas o incluso de las luchas de las minorías sexuales? ¿Cuál es el panorama democrático específicamente en estos sectores? Bueno, yo creo que en el tema de las minorías sexuales, por ejemplo, hay que valorar esos distintos mecanismos de protesta para que se reconozcan sus derechos, y al mismo tiempo esto plantea un desafío enorme a la sociedad ecuatoriana que no lo hemos podido resolver. Pero insisto, es un desafío que es la mayor tolerancia respecto a la diversidad. Yo creo que en las últimas semanas, los últimos meses, a raíz de la decisión de la Corte Constitucional en el sentido de dar vía libre para el matrimonio entre personas del mismo sexo, lo que hemos visto es que somos aún un país extremadamente intolerante, extremadamente homofóbico, poco
poco abierto a realidades distintas como son las de las minorías sexuales, y creo que ese, en el campo de los valores democráticos, es un tema que está pendiente y que tiene que ser resuelto. Lo mismo en el caso de los indígenas, quizás en menor medida. Tú bien señalabas el 90 como un punto de desarrollo de la movilización indígena, su constitución como partido político a través de Pachacuti. Sin embargo, eso vino a minorarse, a debilitarse a inicios de los años 2000. El gobierno en el que fueron colaboradores con el presidente Gutiérrez, al menos en los primeros 6 meses, me parece que generó un saldo negativo, mucha división al interior del movimiento indígena. Creo que no ha podido ser resuelto todavía eso, pero ahí está otro desafío más interno, ¿no? En realidad es del propio movimiento indígena de cara a reconstituirse para posicionarse en la política en lo que va a venir. Sin embargo, como te había mencionado antes, tenemos ya representantes indígenas de la legislatura, en gobiernos seccionales, y eso, más allá del propio trabajo, evidentemente de las organizaciones, es algo que le debemos a la democracia, que en muchas ocasiones no valoramos lo que tenemos precisamente porque nunca tuvimos dictaduras sangrientas como las del Cono Sur, que ya hubieran querido tener el tránsito tan tranquilo relativamente a la democracia que tuvimos nosotros en el año 79. Ese es un punto interesante, ¿no? Yo creo que la democracia depende de la participación ciudadana, pero no solo cuando asiste a las urnas a votar en una elección. En estos 40 años, ¿cuál ha sido el papel de la ciudadanía? ¿Cómo nos hemos desarrollado los ciudadanos ecuatorianos en cuanto al vivir, al quehacer democrático? Creo que el país en términos de ciudadanía ha aprendido mucho respecto a sus derechos, a los derechos que tengo, a las garantías que me otorga la Constitución, que me otorga la ley, que me otorga un régimen democrático. Sin embargo, creo que falta mucho por hacer respecto a mis obligaciones. Ser buen ciudadano no solo implica tener derechos y ejercerlos, es una parte fundamental, pero también tiene su contraparte, que es mis obligaciones como ciudadanos. Y una de ellas, por ejemplo, es aprender a votar bien, aprender a tener conciencia de por quién voto, por qué razones lo hago y por qué dejo de votar por otra persona y por qué razones. Hay un tema que yo creo que debería ser, y por eso decía, no se ha discutido lo suficiente. Algo que nos debería llamar a la reflexión es que echar presidentes antes del fin del periodo no es una buena idea. No consolida la democracia, no garantiza un mejor futuro en lo político o en lo económico, sino exactamente lo contrario, genera inestabilidad. Y ojalá eso sea un tema que se debata, precisamente ahora que hay mucha movilización respecto al presidente Moreno, ¿no? Yo creo que hay que criticar, hay que opinar, hay que poner una posición discordante, desde luego, pero de ahí a pensar que por cualquier decisión del gobierno, de este o de cualquier otro, independientemente del color, la salida es echar a los presidentes, me parece que debería ser una lección a aprenderse de aquí a futuro. ¿Habremos aprendido a no votar presidentes los ecuatorianos? Ojalá que sí, ojalá que sí. Me parece que estamos pasando por una coyuntura importante donde, más allá de los errores que tiene el gobierno de turno, creo que se ha podido procesar de forma medianamente democrática la disidencia y la oposición, y ojalá tengamos en momentos más críticos del gobierno actual, que creo que están por venir desafortunadamente, la suficiente convicción democrática, insisto, para oponernos, criticar, pero fundamentalmente para pensar que la salida a cualquier desvarío de un gobierno son las próximas elecciones y aprender a elegir mejor en el siguiente proceso electoral. Interesante. Bueno, ya hemos vuelto a conectarnos con nuestra invitada Rosalía Arteaga Serrano, la primera y única presidenta constitucional del Ecuador y también la primera vicepresidenta que ha tenido el país. Rosalía, ahora creo que ya estamos bien conectados. Creo que sí, ahora escucho mejor, gracias. Qué gusto tenerla. Gracias por atender nuestro llamado, sé que está fuera del país. Le repito lo que le comentaba antes, ¿no? En su fugaz paso por la presidencia tras la destitución de Bucaram, luego de ser cesado, como decíamos, por el Congreso, que lo destituyó por incapacidad mental, ¿cree usted que ese es uno de los ejemplos de la fragilidad de nuestra democracia en estos 40 años? Indudable. Alcancé a escuchar algo de las reflexiones del politólogo Basabe, y tengo que coincidir con él en esto de que la gente tiene que responsabilizarse con el voto. Yo escuchaba luego de la caída de Bucaram y luego de la caída de algún otro presidente que algunos ecuatorianos se manifestaban, bueno, vamos a votar por fulano de tal, y si no funciona lo vamos a votar. Yo decía siempre el voto con B chica y el votar con B larga, ¿no? Pensando irresponsablemente que esa era una forma de actuación de los ecuatorianos, y nos dimos cuenta, yo creo que a un costo bastante alto, de que esa
intranquilidad, ese no responsabilizarse con el voto es algo que fragiliza la democracia y fragiliza también la economía de los países, porque un clima de inestabilidad no atrae inversiones. Por otro lado, evidentemente yo sufrí en carne propia lo que significa esa fragilidad de la institucionalidad democrática, muchas veces tutelada por las Fuerzas Armadas. En el caso del año 97, efectivamente hubo un golpe de Estado dado por el propio Congreso, lo que resulta una contradicción enorme, porque lo que debería ser un Congreso siempre o una Asamblea Legislativa, como es el caso actual, es defender la democracia, defender las instituciones, pero eso no se hizo en el año 97 y efectivamente yo fui presidenta del Ecuador por unos pocos días cuando me correspondía estar hasta finales del periodo, es decir, hasta el año 2000. Y siento que el hecho de ser mujer jugó en mi contra en ese momento, puesto que al ser mujer fue más fácil evadir el cumplimiento de la norma constitucional. Evidentemente a lo largo de sus 40 años la mujer va teniendo mucha mayor presencia en diferentes espacios, tenemos inclusive un sistema de paridad electoral, lo que sin embargo todavía no garantiza que esa paridad sea realmente efectiva. Por supuesto, en órganos colegiados como la asamblea o como los consejos municipales se ve más esa paridad o ese acercarse a la paridad, pero en el caso de las alcaldías, por ejemplo, usted verá que solo el 8% de las alcaldías están ocupadas por mujeres en los actuales momentos en el Ecuador. Es decir, hay siempre que mirar hacia el pasado teniendo en mira el futuro, porque del pasado sacamos las lecciones, aquello que no debemos hacer, aquellas cosas que no debemos repetir y, por supuesto, ver qué es lo que podemos hacer en adelante para fortalecer la democracia, que muchos, como en mi caso, seguimos considerando que es la mejor forma de gobierno. Rosalía, definitivamente el tema del machismo, el machismo en la política es algo que merma la democracia en nuestro país, y lo hemos visto en su caso, y creo que, como usted dice, hemos avanzado en algo en el tema de la paridad, pero todavía falta muchísimo. Yo sé que usted está muy involucrada en los temas de trabajo en la educación, con los chicos, con los jóvenes, que hoy tienen una visión muy diferente de la que que teníamos las personas hace 40 años en el Ecuador, ¿no? Es cierto. ¿Cómo le diría usted o cómo le definiría usted a los jóvenes hoy en día, aquellos por los que usted trabaja en el tema de la educación, qué es o qué debería ser la democracia? Mire, al contrario de lo que he oído a varios analistas decir que a los jóvenes no les interesa la política, nosotros tenemos una escuela de liderazgo desde hace 5 años en Fundación Fidal y nos encontramos primero que hay una enorme cantidad de jóvenes que quieren entrar, que luchan por tener un cupo en esa escuela de liderazgo, que no es solamente política, sino también liderazgo social, liderazgo empresarial, etcétera. Y entonces veo esa hambre de conocimiento, esas ganas de superación en la juventud y en general en el pueblo ecuatoriano. Lo importante es saber qué tipo de educación les damos, qué tipo de valores estamos transmitiendo, y allí sí creo que tenemos un gran debe cuando hacemos el inventario de lo que ocurre en el país. Un debe que tiene que ver más que con las leyes, porque creo que en el Ecuador hemos tenido muchas veces leyes que han sido pioneras en el caso de la participación de la mujer, por ejemplo, pero a veces tenemos inclusive exceso de leyes. Más que con eso es con la autoconfianza, con la autoestima que debemos tener los ecuatorianos, hombres y mujeres. Me remito a que casi siempre nosotros mismos minimizamos a nuestro país, diciendo somos un país chiquito, corrupto, con tales y tales problemas, y nos olvidamos de mencionar lo bueno, que tenemos cosas fantásticas. Y también me parece que allí medios de comunicación, ahora redes sociales, etcétera, comparten la responsabilidad con los educadores y con los padres de familia, porque los niños y los jóvenes se forman también a través de lo que están llegando de fuera, esos estímulos externos, siendo por supuesto la escuela y la casa los lugares más importantes para la formación. También tenemos esos otros elementos que contribuyen o a educar o a maleducar, y en este sentido pues como educadora que he sido buena parte de mi vida, yo estoy consciente de la importancia que tiene el factor de educación, sobre todo en un mundo tan complejo, tan competitivo como en el que vivimos, en el que estamos hablando ya de inteligencia artificial, pero por otro lado muchos niños no tienen acceso a comida, a educación de calidad. Así es que hay estas paradojas en las que tenemos que seguir trabajando para eliminarlas, para conseguir realmente
espacios mejores y días mejores para nuestro país. Así es, la educación es la mejor forma de fortalecer nuestra democracia. Doctora Arteaga, siempre es un gusto contar con usted. Le agradezco muchísimo. Gracias, sé que está muy ocupada, que tenga un buen día y muchísimas gracias por habernos acompañado en Notimundo a la Carta. Santiago, hemos escuchado, yo creo que un punto clave es el tema del machismo que lo vivió la doctora Rosalía Arteaga en su paso fugaz, como decía yo, por la presidencia del Ecuador, y que sí merma, pese a que hemos avanzado mucho en el tema de la paridad de género en las instituciones del Estado, pero todavía nos falta muchísimo. Sí, totalmente. La presidenta Arteaga bien lo dice, ¿no? Hemos mejorado en representación en legislaturas, hemos mejorado en representación de mujeres en gabinetes ministeriales, por ejemplo, pero en las de elecciones uninominales, como es la de alcaldías y prefecturas, del Ecuador nunca ha superado el 10% de mujeres, aún al día de hoy. Y eso me parece que es un tema en el que se debe trabajar y que pasa directamente por una reforma político-electoral. Ahora mismo se están discutiendo varios de estos temas en la legislatura y en diversos sectores. Además que está comprometido con esto, ¿no? La falta de acuerdos que tenemos para poder trabajar, por ejemplo, en este caso en una misma ley, tenemos 6, 7 fuentes diversas con orientaciones distintas. Ahí, más allá de la ley de paridad que ya la tenemos, me parece que el ejercicio fundamental es generar mayor democracia interna en los partidos políticos, que existan mujeres que sean lideresas dentro de las organizaciones partidistas. Si tú revisas ahora una a una las organizaciones de ese tipo, salvo quizás la Izquierda Democrática con la asambleísta Vilma Andrade, en ningún otro caso, en ningún otro partido o movimiento existen mujeres liderando. Y creo que ese va a ser un paso decisivo de cara a incrementar la participación de mujeres, al menos en el sector político, en lo público, digámoslo así. Pero este problema del discrimen no está solo ahí, está también en lo privado. Así es. En las universidades un profesor y una profesora no ganan lo mismo haciendo la misma actividad. En los diferentes espacios de toma de decisión privadas pasa exactamente lo mismo. Entonces yo creo que es un tema estructural que tiene que ser trabajado, que hemos avanzado como democracia, insisto, pero que plantea desafíos adicionales y que están dados en diferentes otros campos, como la reducción de la pobreza, por ejemplo, como tener una educación que sea más igualitaria y que nos oriente en sentidos distintos a los que hemos tenido hasta ahora. El tema del medio ambiente es una agenda enorme, trascendental para el país, trascendental para estos electores jóvenes del que se hablaba hace poco. No es que no les gusta la política, yo coincido ahí con la presidenta Arteaga, sino que no les gustan las formas tradicionales de hacer política en las que pensábamos, en mi caso al menos, cuando éramos pequeños. Ahora hay otros temas que están de por medio. Pero justamente, ¿de qué carece nuestra clase política que no logra estructurar una vía hacia una economía sustentable y una sociedad de oportunidades, que son los pilares para una verdadera democracia, una mejor democracia? Es que yo creo que no tenemos un grupo político consolidado en términos de formación y de profesionalización. Ese es otro de los déficits enormes. No hay profesionales de la política, en parte porque la ley ha generado diseños contradictorios para ello. Ahora mismo es imposible seguir en la legislatura por más de 2 periodos. Es imposible seguir en una alcaldía, en una prefectura, en una concejalía por más de 2 periodos. Y la gente dice, a veces por un desconocimiento ingenuo, son los mismos de siempre. Y precisamente esos de siempre es los que el país no ha tenido durante este tiempo. Hay que concientizar que para ser un buen político hay que hacer política, hay que hacer carrera política, estar inmerso en eso. Aparte de los estudios formales, desde luego, pero para ser un buen legislador necesito estar mucho tiempo en la legislatura, para ser un buen alcalde lo mismo. Entonces yo creo que hay cuestiones atribuibles a las personas que hacen política, pero también otras que tienen que ver con los diseños legales que generan incentivos negativos para que una persona piense a la política como su forma de vida en el largo plazo. Ahora, en los últimos años parecería que se busca resolver todos los problemas del país a través de las consultas populares o los referéndums, como si fuera esa la forma más idónea para ejercer nuestra democracia. ¿Usted está de acuerdo con ello? A ver, yo creo que la reforma en los países pasa por lo legal, desde luego, o por lo constitucional, pero no es solamente por ahí. Y me parece que en el caso del país hay un déficit ciudadano de participación activa, directa. Si tú revisas desde el 79 hasta ahora, los plebiscitos, las consultas populares, nunca fueron propuestos por la ciudadanía como tal. Siempre vinieron desde el poder, siempre vinieron desde el gobierno, desde el ejecutivo. Y eso genera lo que se conoce como una democracia delegativa. Yo pregunto a la ciudadanía no por un afán de ampliar las fronteras de la democracia, sino para beneficiarme por cuestiones muy particulares o coyunturales. Entonces, una participación más activa desde los ciudadanos, desde abajo, que fue lo que lamentablemente en la década anterior se coartó totalmente,
es necesaria, informarnos más como jóvenes, informarnos obviamente por medios distintos, ¿no? De forma mucho más rápida, y ahí yo creo que otro desafío para los medios de comunicación está en generar más periodismo de investigación, más periodismo sostenible y sustentable en el tiempo de lo que hasta ahora hemos generado. Y como usted dice, ¿no? También la información es un poder, es una buena herramienta. Y tenemos los ciudadanos en general que estar mejor informados para poder exigir y ser parte de esa democracia. Santiago, se nos acaba el tiempo. Yo le quiero agradecer muchísimo por su aporte inmenso en esta temporada en que cumplimos 40 años de haber regresado a la democracia en el Ecuador. Gracias a ti, Gisela, a tu audiencia, y un gusto estar en tu primer programa. Santiago Basabe, politólogo.